En este vídeo veremos cómo podemos crear una tabla en Excel y las ventajas que tiene tener una tabla en lugar de un rango de datos. Cuando nos encontramos con una serie de datos como los que vemos en pantalla, crear una tabla no consiste en establecer una serie de bordes para que parezca una unidad. Esto que tenemos en pantalla es un rango de datos con una serie de bordes, pero no es una tabla propiamente dicha. Para crear una tabla nos tenemos que situar encima de cualquier dato del rango de datos. Y ahora nos iríamos a la ficha Insertar y pulsaríamos sobre Tabla. Nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso es así, por lo que le daríamos a Aceptar. Ahora ya sí hemos creado una tabla y lo podemos diferenciar claramente porque en la parte inferior derecha tiene un pequeño marcador en la esquina. De hecho, si nos situamos sobre él y lo desplazamos hacia arriba, por ejemplo, dejamos fuera de la tabla las tres últimas líneas. Vamos a ver cómo podemos crear una tabla de una forma más rápida. Sería utilizando una combinación de teclas. Nos situamos encima de cualquiera de los datos y le damos Control T. Nos aparece la misma ventana, la de crear tabla. Nos pregunta si la tabla tiene encabezados y nos señala el rango total. Le damos a aceptar y de nuevo nos ha creado la tabla. Ahora veremos cuáles son las ventajas de tener una tabla en lugar de un rango de datos. La primera ventaja salta a la vista y es que se le aplican estilos de una forma muy rápida. Si yo me sitúo encima de la tabla y nos vamos a estilos de tabla, puedo elegir entre una gran variedad de estilos de tabla. Además, si me sitúo sobre la tabla, en la ficha Diseño de tabla tenemos diferentes opciones que podemos elegir, como que incluya o no la fila de encabezados, que tenga una fila de totales, en la que además puedo elegir si quiero que sea una suma, o el máximo, o el promedio, no solamente para el campo que me aparece por defecto, sino para cualquiera de los otros. Y el botón de filtro que nos aparece directamente también lo podemos desactivar si queremos de una forma rápida haciendo solamente clic en este check. Una de las principales ventajas que tiene el trabajar con tablas es que las fórmulas se aplican directamente a los nuevos valores que vayamos incluyendo. En esta tabla tenemos ventas, gastos y beneficio, siendo el beneficio la recta de ventas menos gastos. Si yo ahora incluyo una nueva línea en el que las ventas son 2.300, directamente nos está aplicando la fórmula a esa fila. Si le incluyo ahora aquí los gastos de 2.000, nos aplica la fórmula que tienen los registros incluidos en las filas superiores. Por último, otra ventaja muy importante que tienen las tablas es que si hay algún gráfico vinculado a ellas, se actualiza directamente. Si aquí incluyo otra fila de datos, veremos que directamente nos lo incluye en el gráfico asociado. De esta forma no tengo que seleccionar de nuevo los datos de origen de cada uno de los gráficos cuando estamos trabajando con tablas.